Hola, soy la doctora Ana de Pablo, soy médica dermatóloga y subjefa del servicio de dermatología del Hospital Austral. Hoy vamos a hablar de prurito. Llamamos prurito a una sensación desagradable que induce a la persona a rascarse. ¿Por qué es importante el prurito? Porque puede alterar completamente la calidad de vida del paciente. Le altera el sueño en general, altera su estado de humor. Este prurito puede estar relacionado con patología dermatológica o estar asociado a enfermedades sistémicas. Hay un grupo de pacientes en donde nunca encontramos una causa que lo esté provocando y a eso, que en una época se lo llamaba prurito sin hemateria, ahora lo conocemos como prurito crónico de causa desconocida. Desde el punto de vista didáctico, se establece un corte para hablar de prurito agudo cuando dura menos de 6 semanas y prurito crónico cuando dura más de ese tiempo. Cuando se produce el fenómeno o el estímulo pruritógeno, se produce una serie de liberaciones de mediadores, histamina como uno de los más importantes, pero hay mediadores opioides, proteasas, sustancia P, que son liberadas a nivel de la piel. Esto es a nivel de la epidermis, a nivel de la unión dermoepidérmica o de las áreas perianexiales. Ese estímulo es transmitido por las fibras tipo C amielínicas y estas van a hacer sinapsis con neuronas del asta posterior de la médula espinal que van a cruzar al haz espinotalámico contralateral y que va a ascender hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro y estimular centros que van a ocasionar la sensación de rascado. Estas fibras amielínicas son de baja conducción y podemos dividirlas en dos tipos, unas que están relacionadas con la liberación de histamina y otras no histaminérgicas. Y esto va a ser importante porque en general en el prurito agudo están más relacionadas con la histamina, en el prurito crónico con otros mediadores y es por ello que tal vez cuando al final hablemos de tratamiento vamos a ver que muchos de estos pruritos crónicos no tienen respuesta a los antihistamínicos. ¿Qué vamos a evaluar cuando tenemos un paciente que consulta por prurito? El tiempo de evolución es muy importante, como ya dije, si es un prurito agudo o si es un prurito crónico. La forma de presentación, si es un prurito intermitente, ¿sí? O sea, tiene prurito, se le va, vuelve. Si es continuo, si tiene predominio nocturno, vamos a ver que algunas etiologías del prurito están relacionadas o se producen más este síntoma en el momento de la noche, sobre todo relacionado con cuando se introduce, por ejemplo, en la cama, con el calor de la cama, el prurito aumenta. La distribución, si esto es localizado o generalizado. Si hay otros síntomas acompañantes, como podrían ser una sensación de ardor, sensación de dolor en la zona y obviamente la respuesta al tratamiento. Todas estas cosas son muy importantes cuando uno valora un paciente que consulta por prurito y que necesita que nosotros lo encuadremos para poder estudiarlo y para poder orientarnos en el diagnóstico. Este es un esquema, hay distintas formas de clasificar al prurito, que puede ser por su etiología, puede ser por su fisiopatología, por el tiempo de evolución y por la asociación de cambios dermatológicos en el momento de la consulta. Fundamentalmente voy a posicionarme en algunos aspectos de esto para ayudar al razonamiento, cómo vamos a razonar nosotros frente a un paciente que consulta por prurito. El prurito entonces puede asociarse a piel comprometida. ¿Qué quiere decir? Que tiene una dermatosis.
donde nosotros podemos reconocer la lesión elemental primaria o secundaria y con ello hacer un diagnóstico. Esto puede estar asociado a dermatosis inflamatorias, como es el caso de la dermatitis atópica, el eczema atópico, que se ve en pacientes que tienen esta diátesis atópica, que son alérgicos, que generalmente van a tener algún otro componente de atopía, como puede ser asma, rinitis, sinusitis, el antecedente familiar de alguna de estas condiciones, y es una dermatosis eminentemente pruritógena. La psoriasis, acá vemos las típicas placas eritematoescamosas, esa escama blanquecina que recuerda a la escama de pescado que cubre toda la placa. Aquí vemos la localización típica de la dermatitis atópica que toma pliegues, sobre todo en personas adultas, y que, como vemos, vamos a tener un engrosamiento cutáneo, porque esto habla de prurito crónico. Hay escoriaciones, o sea, lesiones por rascado, hay costras, porque la dermatosis es vesiculosa y al secarse esas vesículas van a quedar las costras. Entonces, si nosotros reconocemos la lesión elemental, estaríamos de este grupo de prurito con dermatosis previa o con dermatosis reconocible, y en ese primer grupo estarían las dermatosis inflamatorias, donde los dos ejemplos típicos son la dermatitis atópica, la psoriasis, y aquí podríamos englobar también aquellas asociadas a la toma de fármacos. Los fármacos pueden dar múltiples presentaciones cuando hacen una afección en la piel y una de las manifestaciones podría ser una erupción que sea con intenso prurito. En un segundo grupo tenemos dermatosis infecciosas, que son características del ámbito dermatológico, como la escabiosis, ¿sí? O también conocida como sarna, producidas por el Sarcoptes scabiei, y que va a producir intensa picazón, sobre todo que se exacerba en la noche, cuando el paciente se introduce en la cama. Eso orienta muchas veces al diagnóstico, ese prurito especialmente nocturno. Aquí hay que pensar en la epidemiología, si hay prurito en convivientes, y obviamente la topografía típica de sarna, donde acá podemos ver una localización típica que es el espacio interdigital, ¿sí? Donde la piel es fina y se forman las lesiones típicamente escoriadas de la escabiosis. Otra lesión infecciosa o dermatosis infecciosa es la pediculosis. La pediculosis, aquí tenemos una foto de una pediculosis del cuero cabelludo, pero cualquier forma de pediculosis de la zona del pubis o pediculosis de la vestimenta, también producen prurito. También tenemos otros procesos infecciosos superficiales, como puede ser la foliculitis, que también se asocian con este síntoma. Dentro de las dermatosis autoinmunes tenemos el pemfigoide ampollar, esta patología ampollar típica de las personas mayores de 60 años, donde el prurito puede empezar incluso meses antes de aparición de las ampollas, típicas ampollas tensas sobre una base eritematosa. A veces el motivo de consulta es el prurito y nosotros, hasta que no hacemos una biopsia sospechando esta patología, no podemos ver la característica lesión y obviamente hasta que no se desarrolla la ampolla, que incluso puede ser meses posterior a esa primera consulta. Otra dermatosis típicamente prurigirosa es la dermatosis de During o dermatitis herpetiforme, que es muy importante su distribución. No van a, como vimos antes, esas ampollas tensas. Aquí las ampollas son pequeñas, a veces parecen incluso como vesículas y que están arracimadas, por eso se le llama dermatitis herpetiforme, porque recuerda al herpes.
tiene una distribución en superficies de extensión, como puede ser los codos, las rodillas, la región lumbosacra, y es muy importante esta dermatitis de Düring porque está asociada con la enfermedad celíaca. Nosotros no solo vamos a ver en personas de distintas edades estas patologías, sino que también muchas veces hay condiciones típicas de determinados estados, como puede ser el embarazo, en donde se asocian a prurito. Aquí tenemos dos ejemplos de erupciones que se ven en el embarazo, como son la erupción atópica del embarazo, que sería como la exacerbación de una dermatitis atópica en una paciente que tiene esa diátesis en ese momento embarazada, y la erupción polimorfa del embarazo, que afecta predominantemente la zona periumbilical, generalmente donde ha desarrollado estrías y que es característica del último trimestre y es intensamente pruriginosa. Y finalmente, podemos tener procesos neoplásicos que se asocian a prurito con patología específica dermatológica, como es los linfomas T, la micosis fungoide o en una variedad eritrodérmica que es el síndrome, lo que conocemos como síndrome de Sézary, donde vemos este hombre completamente comprometido, es una eritrodermia, o sea que casi no hay superficie no comprometida y hay un eritema y descamación generalizados y es intensamente pruriginoso. Obviamente, en todas estas patologías, además de reconocer las lesiones elementales, muchas veces vamos a necesitar hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. El prurito también puede aparecer sobre piel no comprometida, eso quiere decir que no hay una dermatosis previa. Y aquí tenemos tres grandes grupos, las causas sistémicas, las neurológicas y las psiquiátricas, psicológicas, ¿sí? Tal vez las más comunes son las sistémicas, con trastornos endocrinometabólicos, como podrían ser trastornos tiroideos. El hipertiroidismo se asocia a un prurito que puede ser generalizado. En general, el hipotiroidismo puede tener prurito, pero generalmente está más asociado con la cerosis que se produce en estos pacientes. Enfermedades infecciosas como parasitosis, neoplasias, aquí entran los linfomas, ya no linfomas T que tienen manifestación cutánea específica, sino linfoma Hodgkin o no Hodgkin, algunas formas de leucemia. El embarazo, aquí entra lo que conocemos como colestasis de embarazo, típica del tercer trimestre. Generalmente no tiene patología, no tiene lesión cutánea primaria, sino que puede tener lesiones obviamente secundarias al rascado y la administración de drogas que podrían producir prurito. Dentro de las neuropáticas estaría, por ejemplo, el prurito asociado a la neuralgia posherpética. No siempre hay dolor, a veces hay prurito. Y dentro de las psiquiátricas o psicológicas pueden haber ciertos trastornos que lleven al rascado generalmente crónico y que deben ser investigadas. Entonces, ¿cuáles son las causas o cuáles son las patologías más frecuentes que nosotros vemos cuando alguien consulta por prurito? Con lesión dermatológica, la causa más frecuente es la cerosis, la sequedad de la piel. Esa es la causa más común de prurito generalizado o localizado, por ejemplo, en piernas o en la espalda, y en especial en épocas invernales donde la piel se seca más y este síntoma aparece. Tenemos el eczema, que ya lo vimos, la urticaria, aquí las típicas ronchas de la urticaria, esa dermatosis que se caracteriza por ser pápulas edematosas, eritematosas, evanescentes, eso quiere decir que duran poco, duran en general menos de 24 horas, pero tiene la característica de que vuelven a aparecer lesiones en el mismo sitio o en otros sitios y pueden ir mutando su localización. Y el síntoma primordial es el prurito.
Dentro de las pápulas escamosas, la psoriasis y mucho más lejos una afectación que se conoce como líquen plano. Las infecciones e infestaciones, como la escabiosis, la pediculosis, la dermatitis de During, recordemos la celiaquía en su asociación, el pemfigoide ampollar, sobre todo en personas añosas, y mucho más lejos, la mastocitosis, que generalmente es muy pruriginosa en su presentación en los niños, como lo que se conoce como urticaria pigmentosa, y puede asociarse también a prurito en los adultos. Y aquí a veces hay que considerar descartar compromiso sistémico. Dentro de la evaluación o de las causas sistémicas de prurito, para tener presente, está el prurito de origen renal y hepático. En todo paciente que consulta por un prurito sin lesión específica, tengo que evaluar la función renal y hepática, sobre todo en los insuficientes renales o en los dializados. En sus últimas etapas, el prurito puede ser un síntoma de consulta importante. Hepáticas, aquí puede ser cualquier forma sobre todo de colestasis, y aquí tal vez entra también la cirrosis o colangitis biliar primaria como causa de prurito. Recordemos que este prurito puede preceder años a la manifestación laboratorial de la dermatosis. Las causas endocrinológicas, como ya dije, los trastornos tiroides, la diabetes se asocia a prurito a veces porque tiene cerosis, tiene la piel seca, y la diabetes se puede asociar a prurito no tanto generalizado, sino más localizado, como puede ser el prurito perianal o el prurito vulvar. Ante pacientes que tienen esa presentación, uno debe evaluar la glucemia de estos individuos. Y como ya dije, pensar en malignidades, sobre todo linfomas, algunas leucemias como la leucemia linfocítica crónica, el tumor carcinoide, sobre todo el carcinoide gástrico, se ha relacionado con prurito, y el prurito puede ser una manifestación paraneoplásica. Entonces, estamos enfrente del paciente, vemos si tiene una causa dermatológica, eso quiere decir, tiene lesiones cutáneas primarias. Pueden ser pápulas, vesículas, nódulos, o tiene lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son lesiones que aparecen después de que una lesión primaria ha desaparecido. Pueden ser escoriaciones, o sea, lesiones producidas, soluciones de continuidad producidas por el rascado. Puede ser la liquenificación, como vemos acá, que es característico del prurito crónico, en donde vemos un aumento del cuadriculado normal de la piel. Vamos a ver esa piel engrosada y ese cuadriculado está mucho más marcado y vemos costras secundarias al rascado. ¿Qué screening vamos a hacer? Vamos a hacer un laboratorio donde tenga por lo menos, una eritrosedimentación, hemograma, para ver si hay anemia. La anemia ferropénica puede asociarse a veces a prurito porque produce cerosis. Las alteraciones en el hepatograma para ver la función renal, la función hepática, el nivel de transaminasas y los parámetros de colestasis, la función renal para ver si hay aumento de la urea y de la creatinina, una función tiroidea básica, por lo menos una TSH, para ver en qué situación estamos parados. Obviamente hay que interrogar acerca de la ingesta de fármacos y del tiempo de comienzo de la ingesta de esos fármacos. Dentro de las evaluaciones y las infecciones que se asocian a veces a prurito generalizado, está el HIV, así que podría ser una determinación importante realizar cuando uno no encuentra otras causas y hay factores de riesgo.
una radiografía de tórax, donde ahí, de una forma relativamente sencilla, podemos ver si hay, sobre todo porque la causa más común de los linfomas, el Hodgkin, podría tener un ensanchamiento del mediastino, podríamos verlo con esto, y ante todo esto negativo y la persistencia de los síntomas, ¿no? en un prurito crónico, habría que buscar alguna neoplasia asociada que se hace de acuerdo al sexo y la edad de del paciente. Estudiando todo esto, y si yo encuentro la causa, obviamente el tratamiento va a ser eliminar esa causa o tratar de corregir esa causa. Si no encuentro una causa y estamos ante un prurito agudo, donde la causa más común es la urticaria, generalmente lo que voy a hacer va a ser tratarla. La urticaria está relacionada mucho con la liberación de histamina, la urticaria aguda, entonces el tratamiento de elección va a ser la administración de antihistamínicos. En todo paciente que tenga prurito, yo tengo que tratar de mantener una buena barrera cutánea. Eso quiere decir que tengo que explicarle al paciente cómo debe cuidar su piel para no agregar otro factor que exacerbe el prurito. Que el baño sea corto, con agua tibia, poco jabón. El jabón es un detergente y barre la barrera, la grasa natural de la barrera cutánea, nada que frote la piel, y luego de secarse levemente sobre la piel húmeda, debe humectar la piel en todos los sectores, en especial aquellos donde más picazón tenga. Puedo asociar a veces corticoides tópicos, esto sobre todo si yo estoy hablando de prurito localizado, como podría ser el prurito en general de un atópico adulto localizado en zonas de pliegues o alguien que tiene prurito, no es atópico, pero tiene una dermatitis de contacto y le da prurito, que está localizada en ese lugar. Están los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus, que también controlan el prurito por su efecto antiinflamatorio y no producen una mejoría del prurito en forma aguda, así que no sería de primera intención cuando yo quiero controlar el prurito agudo, pero sí permiten el efecto antiinflamatorio en el tiempo y no tienen los efectos adversos del corticoide local, como pueden ser el uso crónico del corticoide local, va a llevar a la atrofia cutánea, a la aparición de telangiectasias, puede aumentar el riesgo de sobreinfecciones a ese nivel, así que son medicamentos que a veces puedo combinarlos. En algunos casos utilizamos anestésicos locales para estos pruritos que no responden a las medidas anteriores. Desde el punto de vista sistémico, si tenemos un prurito agudo, el antihistamínico es de primera elección. Si es un prurito que altera el sueño, tal vez podemos utilizar un antihistamínico de primera generación, que son sedativos, para tomar sobre todo en el momento de la noche, pero si es una persona activa, pasaríamos a los de segunda o tercera generación, no sedativos, que permiten que la persona siga con su actividad y pueda continuar y mejorar la sintomatología. En algunos casos, sobre todo en prurito de origen neuropático, podemos utilizar análogos del GABA, como puede ser el gabapentin o la pregabalina, como en el caso de la neuralgia posherpética. Y en pacientes que tienen esos pruritos crónicos de difícil manejo, se han utilizado antidepresivos, sobre todo inhibidores de la captación de la serotonina,
con relativo resultado. Pero son todas, digamos, esto puede ser una gradación del tratamiento, sobre todo en los pruritos crónicos, en donde podemos emplear esta medicación para que el paciente tenga mayor confort. Y finalmente, aquí puse la fototerapia. La fototerapia es la administración de radiación ultravioleta, que puede ser ultravioleta A o ultravioleta B, sobre todo B de banda angosta. Y esto se utiliza en algunas dermatosis para calmar el prurito, como puede ser la dermatitis atópica, la psoriasis, los linfomas cutáneos. Con buena respuesta, muchas veces asociados a alguna otra medicación, a veces incluso un curso corto de corticoides para que puedan tolerar las primeras sesiones de la fototerapia, y esto puede controlar en el tiempo la sintomatología y mejorar la dermatosis. Entonces, para finalizar, el prurito es una causa muy frecuente de consulta, es un trastorno que puede alterar completamente la vida de la persona, y es muy importante que cuando tengamos enfrente de nuestro un paciente con esta sintomatología, pensemos en forma escalonada y por frecuencia qué patología podría tener, qué debo investigar, si es necesario hacer una biopsia de piel y qué opciones de tratamiento puedo ofrecerle para mejorar su calidad de vida.